el Simposio de Embarazo y Diabetes. Para este simposio tenemos como coordinadora a la doctora Adriana Mojica y también participa la doctora Nitzia López. La doctora Adriana Mojica Rodríguez, ella se encuentra en el Departamento de Medicina Interna de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital Luis Castelazo Ayala del IMSS. La doctora Nitzia López, ella es endocrinóloga con especialidad en Biología de la Reproducción Humana y ella se encuentra adscrita al Hospital General Regional 1, Dr. Carlos MacGregor del IMSS, para quien les pido un fuerte aplauso. Buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias al comité por invitarme a exponer algunas cosas a las que estamos en contacto el día a día y pues no importa que sea ginecólogo, endocrinólogo, internista, desafortunadamente la diabetes es una enfermedad prevalente en nuestro medio y tenemos que lidiar en una etapa muy importante que es el embarazo. En este caso me solicitaron enfocarme al control prenatal en mujeres con diabetes previamente diagnosticadas. Entonces, como sabemos, la diabetes puede afectar en diversas etapas de la vida a cualquier persona, en este caso a las mujeres, pueden afectarlas como diabetes tipo 1 en forma general, diabetes tipo 2 o diabetes gestacional. Esta evidentemente no la tocaremos. Como ya sabemos, las alteraciones que provoca la glucosa y el hiperinsulinismo en el feto son muy importantes y nos complican el embarazo e incluso la capacidad de concepción en algunas circunstancias. Evidentemente esto para salvaguardar la vida tanto de la madre como del futuro producto. Pudiendo presentar complicaciones polidramnios, macrosomía, organomegalia, inmadurez pulmonar, incremento de la masa adiposa en los bebés, pueden generar parto pretérmino, trauma obstétrico, policitemia, síndrome de disestrés respiratorio, etc. El objetivo para esta plática es plantear las cosas nuevas que existen actualmente y que tengan en consideración que los conceptos en cuanto a control de diabetes y embarazo se han modificado importantemente en los últimos años. El objetivo es dar un tratamiento efectivo a la paciente que planea embarazarse, que sabe que tiene diabetes y existe un subgrupo importante que sabemos que tiene riesgo de diabetes o que tendría que ser manejada como tal, que son aquellas que tienen resistencia a la insulina o algún factor de riesgo como obesidad. Favorecer la ganancia de peso adecuada. Esto es súper importante porque evidentemente somos el primer país en el mundo con obesidad. Evidentemente la ganancia de peso de alguien que ya es obeso y aparte tiene diabetes no va a ser la misma que alguien que tiene índice de masa corporal normal y no tiene enfermedad. Evidentemente disminuir la morbimortalidad materno-fetal, que como decíamos puede ser desde la pérdida gestacional, óbito o muerte neonatal o alguna malformación congénita. Prevenir las cosas que les había mencionado previamente, la prematurez, el trauma obstétrico, preeclampsia o eclampsia, principalmente en las madres. Las pacientes que tienen diabetes tienen que estar abiertas a la plática con su médico tratante para, si están en edad fértil, tener un método anticonceptivo adecuado. Este es otro tema. Evidentemente, los estrógenos y las progestinas crean mayor resistencia a la insulina, entonces aguas cuando les prescriben un anticonceptivo oral combinado y no está controlada la diabetes, sobre todo la dislipidemia que se acompaña a esta. Deben de contar con hemoglobina glucosilada. Esta hemoglobina glucosilada tiene que ser menor a 6,5 para permitir el embarazo.
Establecer el riesgo micro y macrovascular, esto es, tiene que haber una revisión por el oftalmólogo, hacer fondo de ojo, revisar retina. Si hay retinopatía proliferativa, pues evidentemente el embarazo tiene riesgo de progresión de mayor al 30%, por lo tanto no es recomendable el mismo. Asimismo, si tienen daño renal, tendrían que ser una depuración mayor a 30 mililitros minuto para disminuir el riesgo. Y en las pacientes diabéticas tipo 1 sin diagnóstico de enfermedad tiroidea, pues pedirles pruebas de función tiroidea. Hay que ajustar otros tratamientos como los que presentan para la hipertensión, es decir, suspender ARA2, y ECAs, para evitar alteraciones renales en los bebés, suspender estatinas. Los fibratos se pueden utilizar sobre todo en el segundo trimestre si tenemos el diagnóstico de hipertrigliceridemia. Más de 400 ya empieza a tener un riesgo y sobre todo si la madre no ha tenido tratamiento nutrimental adecuado. Y un tema nuevo, bueno, no nuevo, como de 15 años para acá, son los antidiabéticos orales. En este caso, yo les voy a hablar de los antidiabéticos orales más importantemente publicados en la literatura, que es glibenclamida y metformina, que están autorizados actualmente por ACOG y por NICE. ADA solamente los autoriza cuando están en algún protocolo, pero bueno, son categoría B, pueden ser utilizados y no han mostrado hasta el momento ningún tipo de problema fetal cuando son utilizados durante el embarazo. El problema es que todavía no está consensado a quién se les va a dejar qué medicamento. En México, la experiencia en el INPER, en la Gineco 4, en la mayor parte de los hospitales en donde se manejan las mujeres embarazadas es con metformina. En Estados Unidos los estudios mayores son con glibenclamida. Y pues esto tiene sentido desde el punto de vista de que nosotros tenemos más resistencia a la insulina por etnia, por raza y por la obesidad que padecemos, ¿no? Entonces, ¿a quién? ¿Cuándo cambiar por insulina? ¿Qué dosis? Son preguntas que nos estamos respondiendo poco a poco y como les comento no hay un consenso todavía. Este es un tema aparte, evidentemente me llevaría más de 20 minutos en exponerlo. Entonces, los pros y los contras de los antidiabéticos orales durante el embarazo, bueno, son sencillos de usar, se realizan pocos ajustes, es útil en pacientes en los cuales, por ejemplo, no es raro ver a una paciente que no tiene un refri o un sistema en frío que le permita mantener a la insulina en forma apropiada, no es insulina, obviamente no va a estarse picando, no requiere un entrenamiento y puede favorecer a la pérdida de peso, esto principalmente la metformina. Hay que elegir muy bien al paciente, ¿sale? Las desventajas es que no hay todavía un criterio uniforme, todavía algunos ginecólogos se resisten a utilizarlo, la eficacia es variable y depende mucho del apego junto con la nutrición que lleva la paciente, el plan de alimentación. Y eventualmente en estudios como de Rowan pueden tener un riesgo de uso de insulina de hasta el 40% y pues el apego. Y bueno, como les digo, el uso de antibióticos orales es todavía controversial, debe ser seleccionada la paciente y el fármaco adecuado. Evidentemente algunos estudios sugieren que el uso de la metformina se asocia hasta un 40% de falla, pero eso sabemos que depende mucho del grupo que estemos evaluando. Y otros medicamentos se pueden utilizar, pero requieren mayor evidencia. O sea, si tiene una paciente con diabetes tipo 2 y está bien controlada solo con metformina, déjensela. Ese sería el mensaje. En algún momento durante el embarazo es probable que requiera insulina para tener metas de control estricto, de las cuales les voy a hablar un poquito. Hay que darles ácido fólico 3 meses antes del embarazo, suspender el consumo de alcohol o tabaco y tener un índice de masa corporal normal. La obesidad hasta el momento es un factor de riesgo de pérdida gestacional del primer trimestre del embarazo. Entre más obesos
o con sobrepeso sea 1, mayor es el riesgo de muerte fetal. Este es uno de tantos, es el que más me gusta, es una gráfica de Forest Plot del JAMA, publicada en junio del año pasado, en la cual, entre tantos, hay un incremento del riesgo de pérdida fetal del primer trimestre asociado al incremento del índice de masa corporal de las madres, ¿no? Este es un metaanálisis y una revisión sistemática que ya está libre en línea, ¿no? La pueden revisar porque hay otros factores. A mí, para esta ocasión, solamente traje riesgo de muerte fetal, pero existen otras cosas como aborto, óbito, preeclampsia, eclampsia y complicaciones relacionadas a la obesidad. Entonces, en la diabetes pregestacional tenemos que llevar a cabo un control con hemoglobina glucosilada y posteriormente por trimestre. El perfil de lípidos, obviamente, si la paciente tiene dislipidemia, hay que hacerlo de acuerdo a criterio médico. Si está controlada solo con alimentación, pues mantenerla. Si no está controlada, puede iniciar fibratos. El perfil tiroideo, si no está diagnosticada con enfermedad tiroidea, sobre todo en diabéticas tipo 1 o de tipo autoinmune, hay que hacerlo al embarazo. Si no tiene enfermedad tiroidea, bueno, no se repite. Si tiene enfermedad tiroidea, hay que iniciar levotiroxina y ajustarla para dosis de embarazo. Hemoglobina, ferritina y vitamina B12, porque sobre todo en las pacientes con diabetes tipo 1 tenemos que cuidar estos factores, ya que hay disminución de la absorción de los mismos. Anticuerpos antiendomicio, igual en pacientes con enfermedad autoinmune. Cuidar, evidentemente una de las complicaciones de la obesidad es hígado graso, hay que estar vigilando las transaminasas. Si ya tiene algo de daño renal estadificado previamente al embarazo, hay que estar vigilando también la función renal y vigilar el fondo de ojo si es necesario o si hay deterioro del mismo. Las contraindicaciones para llevar a cabo embarazo pues son hemoglobina glucosilada de más de 10, el riesgo de pérdida gestacional es de más del 50%, que tengan una cardiopatía isquémica con FEBI en menos del 20%, nefropatía con depuración menor a 30 mililitros minuto o que tenga retinopatía proliferativa no estabilizada apropiadamente. Los objetivos glucémicos pregestacionales y durante el embarazo son muy importantes. No hay cosas holgadas en el embarazo. Si una mujer se quiere embarazar, se tiene que comprometer. Entonces, en ayuno, idealmente tiene que estar entre 60 y 95. 92 sería la meta, pero recordemos que hay riesgo de hipoglucemia. Entonces, una meta adecuada es estar entre 70 y 95. A la hora tiene que estar por debajo de 140 y a las 2 horas por debajo de 120. Las metas nocturnas, como se marcan abajo, son de 80 a 100 y en trabajo de parto, pues una glucosa normal básicamente. La hemoglobina glucosilada evidentemente disminuye en el embarazo por los ajustes que tenemos también en el metabolismo de la hemoglobina misma. Los cortes que nos manejan actualmente son 5,3, 5,6 para mantenerlas en control. Entre 5 y 6 se considera una paciente controlada. Y bueno, durante el embarazo hay que mantener metas estrictas, menos de 95 antes de los alimentos, menos de 140 a la hora y menos de 120 a las 2 horas. Dependiendo del sitio donde lleven su control, por ejemplo en el INPER usan la glucosa de la hora, en el HG4 manejan la glucosa de 120, entonces depende mucho también la escuela que lleve el ginecólogo. El chiste es tenerlas controladas. ¿Por qué una o por qué otra? Porque ya sabemos que con glucosas de menos de 140 a la hora tenemos menor índice de macrosomía. Y bueno, estas son las razones para tener ese tipo de cifras. Evidentemente están basados en estudios poblacionales amplios. Y bueno, uno de los estudios nuevos es el por qué mantener glucosas de menos de 90 antes de los alimentos, y es porque, o en ayuno, porque bueno, disminuyen el riesgo de macrosomía, que es la principal complicación de la diabetes. Entonces, por ejemplo, este es uno de tantos, son 1.536 artículos, y de ellos solamente fueron elegibles 34,
18 fueron de corte, 1 de casos y controles y 15 ensayos aleatorizados. Y bueno, esta es una de las gráficas, nada más les presento, en los cuales se ven los desenlaces fetales, si es macrosómico, si es grande para la edad gestacional o si tuvo hipoglucemia. El impacto mayor y el objetivo de esta revisión fue para el peso fetal esperado. Entonces, en ellos lo que los autores buscaban era ver qué corte de glucosa les ofrecía mayor seguridad para evitar macrosomía. Entonces, la P se apuntó hacia menos de 90. Evidentemente, este estudio cabe destacar que se hizo sobre diabetes gestacional, ¿sale? Entonces, los mismos autores comentan, y en el resto de las gráficas es muy ilustrativo evaluar que no se puede generalizar la información que están ellos aportando, únicamente considerar que hay que mantener controlada a las pacientes con diabetes durante el embarazo y antes de él para mejorar sus desenlaces obstétricos y maternos. Y bueno, eso es lo mismo. ¿Cuándo hay que llegar a metas estrictas? Bueno, ya está embarazada la diabética o gestacional o diabetes tipo 2, la que ustedes quieran. Y si el ginecólogo o el perinatólogo les comenta que hay, pues es un bebé grande para la edad gestacional o francamente macrosómico, hay que estrechar las metas de glucosa. ¿Cómo? Bueno, lo que se acepta es que lleguen a 80, de 70 a 80 antes de los alimentos y no más de 110 en el postprandio. Es muy complicado, es un apego súper específico de las pacientes y con riesgo de hipoglucemia en el inter. El tratamiento nutricional es como el 50% del tratamiento de todas estas pacientes, tiene que ser individualizado, tiene que favorecer la ganancia apropiada de peso de acuerdo, insisto, al índice de masa corporal y que favorezca el control del azúcar y que favorezca también al aprendizaje de conductas alimentarias adecuadas que pueda contribuir a que tengan una adecuada salud a largo plazo. Esta es una gráfica. En México no hay como tal gráficas de ganancia de peso, nos basamos en las que tenemos disponibles y bueno, este es un aproximado, no hay mujeres latinas en este estudio y por lo tanto no se podría generalizar porque somos más pequeñas en estatura y mucho más obesas. Entonces, es súper importante que la ganancia de peso sea individualizada para cada paciente y que el cálculo de calorías que se haga para esto evidentemente sea individualizado para cada paciente. En el INPER sí tienen un programa de incremento de peso o ganancia de peso ponderal de acuerdo a cada paciente. Depende de cada institución, depende de cada capacitación de los nutriólogos el que le dejen más o menos alimentación. El chiste es tenerla controlada y que el peso esté estable. Incluso las pacientes obesas llegan a perder entre 15 y 20 kilos durante el embarazo. Eso es muy saludable para el parto o la cesárea. El ejercicio no se puede omitir. Está indicado el ejercicio, de hecho se recomiendan 10 minutos después de los alimentos, 30 minutos divididos en 3 puede ser una buena pauta. No debe de exponer al bebé, obviamente si tiene amenaza de parto pues no les van a dejar hacer ejercicio. El monitoreo continuo de glucosa es súper importante. Ahorita van a ver una tabla que se utiliza antes y después, que es esta. Evidentemente aquí son monitoreos que se pueden realizar 6 o 7 veces al día, sin embargo, si la paciente está controlada puede hacerse en forma aleatoria, que es antes del desayuno, 2 horas después. Aquí, bueno, está implicado que esté usando insulina, sin embargo, aunque esté usando metformina o glibenclamida en su caso, puede ser utilizado y factible. Como prevención, bueno, nosotros manejamos un esquema de insulina rápida si es que ya está usando insulina, pero bueno, es una pauta de control, este es un automonitoreo.
Y bueno, el tratamiento farmacológico, que como les comento, sí se pueden utilizar en el embarazo, la metformina, las sulfonilureas, las insulinas, los análogos de insulina, ¿ok? Quien trabaja en institución pública pues sabe que nosotros estamos limitados a insulinas NPH y Rápida y Lispro, ¿no? Pero sépase que afortunadamente existen estudios que dicen que no hay una alteración en bebés si están usando Detemir o están usando Glargina. Entonces, usando el estudio de Detemir es que se traspoló todo lo que sabemos acerca de Glargina. Y con insulina y Lispro tampoco tenemos problema. La glulicina, esa sí todavía no está autorizada por FDA. Entonces, en conclusión, una paciente que se desea embarazar y tiene diabetes necesita una vigilancia por un cuerpo multidisciplinario y necesita un tratamiento individualizado. Deberá mantener un control adecuado antes del embarazo y durante el mismo, al menos 3 meses antes de que ella planee embarazarse, de quitarse un método anticonceptivo, necesita estar bien para disminuir las comorbilidades materno-fetales. Y bueno, que debe de planearlos, estoy insistiendo mucho en eso. Y cuando tenemos pacientes, esto sobre todo va encaminado a aquellos que tienen resistencia a la insulina o que tienen algún factor de riesgo para diabetes durante el embarazo, que es la diabetes gestacional, se debe de diagnosticar en tiempo y forma. Eso es todo por mi parte.